¿Qué tal amigos chamusqueros? Bienvenidos a una edición más de La Chamusca. Hoy tenemos noticias de la selección nacional. Iniciamos. Hoy tendremos alineación de Guatemala versus Puerto Rico. La selección nacional marcha con paso perfecto de la Liga C. Tiene 3 victorias y 20 goles a favor sin recibir ninguna anotación. Recordemos que el primer partido fue de local contra Anguila con un resultado de 10-0, luego de visita contra Puerto Rico que quedaron 5-0 a favor de la selección, y el último partido también de visita contra Anguila con un mismo resultado de 5-0 a favor de la selección. Esta es nuestra posible alineación. En el arco tendremos a Nicolás Hagen. La defensa será conformada por Wilson Pineda como lateral izquierdo, José Carlos Pinto y Carlos Gallardo los zagueros centrales, y lateral derecho jugará Alan Yanes. Rodrigo Sarabia, Alejandro Galindo y Rudy Barrientos en el medio campo. A los costados Delfino Álvarez y Jorge Vargas. Danilo Guerra como único delantero. Marvin Ceballos quedó fuera de la lista porque su equipo clasificó a la liguilla de ascenso. ¿Qué pasó con José Manuel Moyo Contreras? Pues el Moyo se encuentra suspendido por dopaje. Ya se conoce la sanción y el Moyo estará de vuelta en las canchas a mediados del próximo año. Hace unos pocos días circulaban imágenes de Marco Papa en redes sociales, donde Marco Papa parece tirado en una banqueta en estado de ebriedad. Desde La Chamusca nos solidarizamos con Marco Papa, deseándole lo mejor y esperemos que logre recuperar su nivel y dejar atrás estas polémicas. Todos somos humanos y cometemos errores. Vamos Marco Papa, esperamos verte en azul y blanco, demostrando tu buen fútbol. Les recordamos el partido del sábado 16 de noviembre a las 7 de la noche, transmitido por TV y en línea por Tigo Sport y tigosport.gt, en radio por Emisoras Unidas. No olviden seguirnos en Instagram como Chamusca Guate y en Facebook como La Chamusca. Abajo les dejamos nuestras redes sociales. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Recuerden reventar el botón de like y suscribirse, y sobre todo activar la campanita para no perderse ninguna noticia ni resumen de la selección nacional. Hasta la próxima, chamusqueros. Nuestra selección es grande, somos siempre los primeros. Hace tiempo batallamos, nos llevamos de las manos con la fe que ganaremos. No nos dejaremos vencer.